Esto estaba hace unos días que estaba esta palabra dando vuelta en mi corazón y quería compartirla. Si vamos a pedirle al Señor que se revele, ¿sí? Bueno, está en Jeremías capítulo 17, 5. Muy bien, leemos. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes, a la corriente, echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Oramos un momento, ¿sí? Padre, hemos hablado tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que venga revelación de tu palabra, Señor, y venga un conocimiento nuevo, Señor, de la Escritura, Señor, y se nos abra hoy, Señor, el entendimiento, Señor, donde nosotros no entendíamos ante esto, Señor, ábrelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, danos a conocer, Señor, lo que está escondido en tu corazón, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Aleluya. Muy bien. Se ve que las maldiciones no se terminan, ¿no? Hay tanto para hablar que no sabemos cómo empezar a veces, porque hay tanto, pero acá me llamaba la atención esta palabra que dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿No? Acá hay algo que Dios hace, ¿no? De maldecir, ¿no? Acá está hablando maldito al varón, el varón dice, ¿no? Que confía en el hombre y pone carne por su brazo, ¿sí? Esta palabra, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? Que Dios nos está maldiciendo por confiar en el hombre. Y cuando está hablando de poner carne por su brazo, nos está diciendo de que por confiar en el brazo del hombre, en el brazo de carne, y no en la mano de Dios. ¿Está bien? Como para aclarar, ¿sí? Y esto me llama mucho la atención a mí porque nosotros muchas veces confiamos en los hombres y no en Dios. Y esperamos de los hombres y no en Dios. Esperamos de los hombres, no sé, en el trabajo, en la calle, en donde estemos. Esperamos los hombres, esperamos que algún hombre nos haga algún favor o alguna cosa, ¿sí? Y cuando mi corazón no busca a Dios, ¿no? En esto, mi corazón se aparta de Dios. Por ejemplo, ¿no? Usted está trabajando en un lugar y usted quiere que el patrón le aumente el sueldo, ¿no? Y usted está esperando, y usted dice en su corazón: si mi patrón me aumentara el sueldo, qué bien estaría yo, por ejemplo, ¿no? Y antes bien tendríamos que decir: Señor, yo te busco a ti, Señor, para que el sueldo que tengo, Señor, se multiplique, por ejemplo. Hay una diferencia, ¿no?, entre la mano de Dios y esperar en el hombre. Es muy grande la diferencia, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ver esto a modo de ver cómo hemos hecho las cosas en la vida, ¿sí? Muy bien. Y yo veía esto, por ejemplo, a través de la vida de Jacob. Jacob fue un hombre que quería la bendición, incluso hizo trampa, ¿sí?
Si bien la bendición ya iba a ser para él, porque incluso hay una palabra profética ya dada antes de que naciesen, ¿no? Que el mayor iba a servir al menor, ¿sí? Jacob hizo siempre lo posible para engañar al hermano, ¿sí? Y para conseguir la primogenitura, para conseguir la bendición, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso, él lo hizo, si bien hay una palabra, él lo hizo con fuerza propia. Lo hizo con fuerza, vamos a decir, humana. Si bien Dios lo favoreció, pero lo hizo porque él quería, porque él buscaba, ¿sí? Pero no lo hizo pidiéndolo a Dios. Incluso cuando él se va con el tío, ¿no? Con Labán, pasó mucho tiempo con el tío y tuvo que trabajar mucho por una esposa y después por la otra. Y después por las ovejas. Se pasó muchos años trabajando para poder conseguir cosas, ¿sí? Y yo me daba cuenta de cómo nosotros a veces nos equivocamos. Estando en la iglesia, erramos. Y pensamos, ¿no? que a pesar de que estamos en la iglesia, Dios nos va a favorecer, ¿no? Y el Señor nos va a ayudar. Pero nos olvidamos de que Él sea nuestra confianza. Y una de las cosas que estaba en mi corazón, ¿no? Es como uno muchas veces confía en sí mismo, ¿sí? Y esto de confiar en sí mismo saca a Dios de lado. El lugar que yo le tendría que dar a Dios, no está. Porque es tanta la confianza que uno tiene en uno mismo, ¿sí? Y hace que yo me aparte del Señor. Y es más, les voy a decir algo. Por ejemplo, cuando yo confío en mí mismo, yo digo, yo lo puedo hacer, yo hago esto, acá el que trabajo soy yo, ¿no? Yo tengo que transpirar para ganar la plata, ¿no? Así que no me vengan con Dios, ¿no? Sí, el Dios me dio el trabajo, pero yo soy el que tengo que trabajar. ¿No han pensado esto alguna vez? ¿Sí, no? ¿No? ¿Han pensado? ¿No? Acá el que tiene que trabajar soy yo, ¿no? Y pensamos así muchas veces. Sí, Dios me lo da el trabajo, pero yo tengo que ir y transpirar, ¿no? Entonces, ¿qué veo? ¿Qué demuestro yo ahí? Que yo me apoyo en mi brazo, en mi fuerza. Lo mismo hacía Jacob, ¿sí? Hacía lo mismo, la misma situación. Y otra cosa de las que pasa cuando nosotros confiamos en nosotros mismos es que cuando no podemos hacer algo, ¿no? O decimos no podemos o no puedo hacer esto, como que uno se frustra, ¿sí? Entonces, yo lo que veía es esto, ¿no? Si yo no confío en Dios y busco a Dios, y Dios es mi Dios, yo voy a tener muchos límites. Y va a haber una maldición sobre mi vida, porque por no confiar en Dios. Por eso dice, maldito el hombre, ¿no? O el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Dice, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces acá el Señor nos maldice cuando nos apartamos de Él y cuando yo en realidad estoy esperando que alguien me extienda la mano y que no sea Dios, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces decimos, Dios, ayúdame, pero en el fondo, en el corazón, estás pensando que el vecino o que el pastor o que alguien te ayude, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es que ¿dónde está mi corazón? ¿O cómo está mi corazón? Yo, por ejemplo, me daba cuenta algo. Es tan grande la maldición cuando uno no confía en Dios que tenemos muchos límites. Por ejemplo, hace poco saqué el carnet de conducir, ¿no? Y hacía años que lo tenía que haber sacado, pero nunca lo había sacado porque uno tenía límites, ¿no? Y porque uno decía, y bueno, y si voy y no paso el teórico o no paso el práctico, ¿no? Es como que uno confía en sí mismo, ¿entienden? Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros cuando Cristo no es nuestra confianza. Cuando Cristo
no es nuestra esperanza. Nos pasa lo mismo. Entonces, queremos enfrentar alguna situación o hacer alguna cosa y no la podemos hacer porque en realidad Él no es nuestra esperanza, nuestra confianza. ¿Está bien? Entonces yo tengo que salirme de eso, porque de esa manera yo nunca puedo ser sanado tampoco. Entonces lo que veía yo es que yo no puedo tener un corazón ni de apoyarme en mí mismo, ni en mi fuerza, ni en mis habilidades o en mi entorno. En ninguna cosa me puedo apoyar, ¿no? Porque yo lo saco a Dios del lugar. ¿Se entiende, no? ¿Está bien? Cuando saco a Dios del lugar, viene una maldición sobre mi vida. Por ejemplo, usted, yo le doy ejemplos míos, como para darle a entender. Por ejemplo, yo nunca hice el secundario, ¿sí? Yo terminé el primario y empecé a trabajar y a trabajar nomás, ¿no? Y no veía como importante eso. Después de grandes como que tenía ganas de hacerlo, pero como que no me importaba tanto. Pero por ejemplo, es tanto lo que el esfuerzo de uno, ¿no? Que no llegas nunca a ningún lado. Incluso cuando querés hacer algo, como vos te crees, estás como incapacitado, porque realmente es así, no podés hacerlo. Y eso significa que hay una maldición. Y esa maldición se tiene que romper. Y uno tiene que ver que eso es por no confiar en Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas que no hemos podido hacer o lograr porque las quisimos hacer fuera de Dios. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuántos brazos agarramos? ¿No? ¿Cuántos brazos de carne, ¿no? Que nos extendieron la mano y nosotros los tomamos, ¿no? Incluso estando en Cristo, confiamos en las personas, confiamos en los hombres. Vamos a leer un salmo que yo quiero compartir, el 146, Salmo 146. Aleluya. Leemos. Alaba, oh alma mía, a Jehová, y alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, y al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Vieron que es tan claro lo del Señor, ¿no? Cuántas cosas que nosotros muchas veces buscamos, ¿no? Y Él nos habla, a través de la Escritura, nos habla y nos da claridad de quién es Dios. Vieron que ahí dice, no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, ¿no? Esto de no confiar en el hombre, ¿no? Porque así como, por ejemplo, uno confía, por ejemplo, uno a veces pide consejos, ¿sí? A personas.
y ni siquiera ora antes o busca a Dios y le pide consejo a Dios en oración. Y le pide consejo a alguien y alguien te aconseja, ¿no? Y te dice alguna cosa y ese consejo es un consejo que a lo mejor no fue aprobado por el Señor y después te enojas, ¿sí? Y después te frustras porque tu confianza fue esa persona, ¿sí? Y uno tiene que empezar a ver esto, que después nosotros decimos, no lo tendría que haber escuchado a esa persona, pero vos elegiste, en vez de elegir a Dios, elegiste confiar en una persona. Entonces vos tenés que aprender, nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, de que nuestra confianza, ¿sí?, tiene que ser Dios. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. En esta parte, ¿no?, me llama la atención esta palabra en Jeremías. Dice que la persona que es maldecida por Dios, dice, será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien. ¿Sí? Cuando uno no confía en Dios, va a esperar el bien y nunca lo vas a ver. Nunca vas a ver si viene el bien. Lo vas a esperar, pero nunca va a llegar, porque tu confianza no es Dios. Sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es muy grande la maldición de Dios. A veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Y a veces nosotros tenemos que ver esto, que nuestro corazón, nuestra vida está seca, está despoblada, está deshabitada, ¿sí? Y eso es por no confiar en Dios. Y esta es la parte que a muchos les gusta, ¿no? La de la bendición, ¿sí? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que empezar a sacar los brazos de carne que hay, ¿no? Bendito, el 7, el varón que confía en Jehová. Bendito es. Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Acá hay algo que me llama la atención, porque acá dice que los que el Señor bendice, o los benditos de Dios, porque confían en Él, dice que son como árboles que dan raíces junto a las corrientes de agua, ¿sí? Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo sería esto en nosotros? ¿Cómo serían esas raíces, ¿no?, que están ahí junto al agua, y cómo correría? Corre el agua y ahí estamos nosotros con las raíces. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo puedo hacer ese árbol? ¿No? ¿O cómo es que Dios lo hace? Yo mientras pensaba en esto, lo que venía a mi corazón es que nosotros somos esos árboles, ¿sí? Pero tenemos que tener esta confianza en Dios para hacerlo. Y lo que yo veía, que esas raíces pueden ser tan profundas y pueden recibir tanta agua que no se seca la hoja, ¿sí? Que no se fatiga en el calor, dice, ¿no? Y me ponía a pensar si esto era para nosotros, o para nuestros hijos, o para los nietos, ¿no? Imagínense en un árbol de 800 años. Imagínense en un árbol de generaciones. Y yo me ponía a pensar, Señor, si somos esos árboles, ¿no?,
Y en esos árboles están nuestros hijos, ¿no? Y están nuestros nietos, ¿no? Es como que si entendemos esto, vamos a ver algo como que la herencia del Señor, ¿no? La herencia que el Señor nos ha dado en Él, en Cristo, que va más allá de lo natural, de lo que pensamos muchas veces, ¿no? Y esto es tan importante, ¿no? Que si nosotros lo tomamos y empezamos a darnos cuenta, me ponía a pensar, por ejemplo, imagínense su bisnieto, que diga, él es hijo de, vamos a poner una persona, a ver, a Sergio Díaz, que está allá. Te voy a usar como ejemplo. Imagínense el bisnieto de Sergio Díaz. Ahí está, supongamos que se llame Juan, ¿sí? Ahí está Juan. El bisabuelo de él es Sergio Díaz, que empezó a creer en el Señor. Empezó a confiar en el Señor. Tiene raíces muy profundas. Y esas raíces hacen que el árbol siempre esté vivo, que siempre esté presente. La hoja no se cae, ¿no? Es como una herencia tan grande, pero es en Cristo. ¿Se entiende, no? Y la gente puede ver, ¿no?, que está Dios ahí. Que no es una generación o no es un árbol, ¿no?, igual a los demás, sino que es de Dios, que es de Cristo. Y me podía pensar, qué tremendo que es esto, ¿no? Porque como una maldición, ¿no?, por no confiar a Dios, nos anula completamente, nos deja sin herencia, ¿no? Nos deja sin nada. Pero cuando empezamos a confiar en Dios, Dios hace lo contrario. Empieza a que el árbol empiece a estar en un lugar donde recibe el agua que necesita, donde recibe uno el cuidado que necesita, donde su hoja no se cae, es una hoja verde, y que cuando hay calor, aunque esté en el desierto, dice que no se fatiga por el calor. ¿Y quién sostiene esto? Lo sostiene Dios, ¿no? ¿Y cómo podemos sostenernos nosotros sin Dios? ¿No? ¿Y cómo nuestros hijos o nietos se pueden sostener sin Dios? Por eso es muy importante que yo tome en cuenta lo que voy a hacer. ¿Y qué brazo voy a tomar? ¿O el de Dios o un brazo de carne? ¿O voy a tomarme de mi propia fuerza o la de Dios? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Si es que le importan sus hijos. A mí sí me importa. ¿A usted le importa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ver dónde, Señor, empecé a confiar en otras personas. ¿Dónde empecé a confiar en mí mismo? ¿Dónde empecé a creer que yo era capaz de hacer las cosas solo, ¿no? Y de no buscar al Señor. Aleluya. Vieron que la Biblia dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿sí? Un pueblo escogido para Dios, su Padre, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que la vida que tenemos no es nuestra, que somos de Dios. Y como somos de Dios, no puede estar el hombre, no puede estar nuestra fuerza, ¿no?, antes que Él. Tiene que ser Dios. Si usted se quiere o cree que está incapacitado para alguna cosa, es porque usted está pensando en sí mismo. Si usted cree que no puede salir adelante, es porque usted piensa en sí mismo y no confía en Dios. Si usted algún día dijo, no, yo no voy a ser pastor, usted piensa en sí mismo, porque no mira a Dios. Vieron que Moisés nos ve como pastores. Y muchos a veces corren, porque dicen, no, yo pastor no. ¿No? Porque usted se ve a sí mismo y no ve la obra de Cristo, no lo ve a Dios. No ve qué es lo que quiere Dios. Por eso su fuerza
tiene que caer. Tiene que caer su fuerza, tiene que caer su pensamiento y su esperanza en otras cosas. Porque la vida que Dios nos ha dado no es para este mundo. La vida que el Señor nos ha dado es para Él y es para estar en la eternidad con Él. Dice la Biblia que nosotros somos peregrinos. Y nosotros, como somos peregrinos, a veces pensamos que, bueno, somos peregrinos y ni se nos ocurre que somos peregrinos directamente. Vivamos la vida a la que venga, confiemos en el que sea, hagamos lo que sea. Y yo veía esto, cómo el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y veía esto de que ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿No? Si Dios ya nos dijo que éramos reyes y sacerdotes, ¿sí? Y yo miraba, por ejemplo, a los reyes, o por ejemplo, miré a David un momento, y dice que cuando Dios buscó un rey, lo buscó a David, porque buscó un rey conforme a su corazón. ¿Está bien? Ese es el rey que Dios quería. Cuando Él apartó a los sacerdotes con Moisés, buscó la familia de Aarón, la buscó, la apartó y puso la unción sobre ellos, ¿sí? Y también dice que cuando nos relataba Andrea el otro día, cuando murmuraron, ¿sí? Por ejemplo, a Aarón no le agarró lepra porque había una unción de sacerdote, ¿sí? Y nosotros tenemos esto de Dios y no lo cuidamos. Entonces, al no cuidarlo, no nos damos cuenta de la herencia que tenemos en Dios, de la herencia que tenemos en Cristo. No nos damos cuenta porque somos egoístas. ¿Por qué somos egoístas? Porque pensamos en nosotros mismos. Y al pensar en nosotros mismos y no pensamos hacia afuera, ¿no? Nos encerramos y no podemos querer más allá. Y no puedo ver a Dios más allá. Entonces, una de las cosas que acá dice, ¿no? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor. ¿Sí? Dice que no viene cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Yo no sé, hermanos, pero yo quiero ser ese árbol. Tenemos que ser ese tipo de árbol, ¿sí? Nosotros no podemos ser otro tipo de árbol. Para Dios, el modelo es este. No hay otro. Vamos a leer el 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Entonces, delante del Señor, ¿sí? Ya hemos sido escudriñados. ¿Sí? Dice que el corazón es engañoso, que es perverso. Y esto no es una virtud, ¿sí? Sino que esto, para Dios, es pecado. Entonces tenemos que salirnos de eso. Si usted, por ejemplo, hoy piensa y dice, yo siempre confié en Dios, pero en la realidad fue otra, su corazón lo está engañando. Su corazón es perverso. Y si su corazón es perverso, ¿no? Bueno, vas a recibir por ese corazón lo que Dios tiene para vos. Por eso tenemos que salirnos de esto.
Por eso tenemos que empezar a confiar en Dios. Hay algo que le pasaba a Jacob, que a pesar de todo lo que hizo, cuando se va de la casa del tío, digo así para hablarlo, Jacob tenía miedo, se había dado cuenta de todo lo que había hecho, todo lo que hizo lo hizo con engaño, ¿sí? Y en el camino, Jacob se encuentra con el ángel de Dios, o con el ángel de Jehová. Y ahí él pelea con el ángel, ¿sí? Y ahí él le pide que lo bendijera. Y dice, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿No era que Jacob había ya recibido la bendición de Isaac? Que ya había recibido por el Padre la bendición. ¿Cómo es que le pide al ángel que lo bendiga? ¿No? Muchas veces nosotros decimos, nosotros somos benditos de Dios. Dios me bendice a mí. Pero, ¿realmente Dios te bendijo? ¿O es lo que decís? ¿O es lo que decimos? Por eso Jacob sabía, el Padre lo había bendecido. Estaba la bendición de Abraham sobre él. Estaba la bendición, es verdad, estaba. Pero lo que había hecho Jacob, lo había hecho con su esfuerzo, su fuerza. Entonces cuando se encuentra con el ángel, él pelea por la bendición, porque lo que él tenía era algo por su esfuerzo, ¿no? Y él le decía, bendíceme, bendíceme, no te dejaré hasta que me bendigas, ¿sí? Y si yo entiendo de que lo que recibí fue con esfuerzo propio, o porque me lo gané, o porque dije, yo lo tuve que trabajar, ¿sí? Lo que tengo es con esfuerzo propio. Yo tengo que recibir la bendición de Dios. Y tengo que alejarme de la maldición. Tengo que arrepentirme. Que Dios vuelva a ser mi confianza. ¿Sí? Es tan fuerte lo que le pasó a Jacob, que cuando él se encontró con Faraón, después, muchos años después, Faraón le había preguntado qué edad tenía. Y Jacob dice que eran muchos los años, pero pocos eran los años de, como, no me sale la palabra, como de gratitud, porque muchos años fueron de aflicción, de esfuerzo, de luchar. Por eso el Señor también lo tuvo que desconjuntar, la coyuntura se la sacó. Y Jacob era una persona erguida, que se esforzaba, pero terminó siendo una persona que tuvo que andar con un bastón, vamos a decir así, y cojeaba. Y lo que recibió Jacob era necesario. Es necesario que nosotros, ¿no?, cogiemos, para que nuestra fuerza sea Dios, nuestra confianza sea Él, ¿sí? Nuestra esperanza sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar un momento. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, ores, clames al Señor. Si te diste cuenta de que muchas de las veces que confiaste en hombres, o que confiaste en el dinero, o que confiaste en otras cosas y no fue en Dios, empezá a buscar al Señor, empezá a clamar al Señor, ¿sí? Así que inclinen su rostro, ¿sí? No sean espectadores, busquen al Señor. Oramos. Padre, en esta noche, Señor, hemos entendido tu palabra. Hemos entendido, Señor, lo que tú quieres para la iglesia, lo que tú quieres para nosotros. Señor, ya hemos visto, Señor, que muchas veces nosotros hemos confiado en un brazo de carne. Muchas veces, Señor, hemos esperado en personas. Muchas veces, Señor, nuestra confianza no eras tú. Tú no eras nuestra confianza, Señor. Tú no eras la persona en quien confiábamos. Señor, te pedimos que nos perdones. Padre, yo te pido que venga
sobre nosotros una convicción de pecado, un arrepentimiento sobre nosotros. Que hoy las cosas no queden como estaban. Que hoy las cosas no queden, Señor, como que es una palabra más o es algo más que Dios habla. Señor, que hoy tu palabra, Señor, nos dé convicción de pecado, nos dé arrepentimiento, Señor. Danos arrepentimiento, Padre. Trae convicción de pecado, Padre. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque hemos confiado en otros dioses. Hemos confiado en personas. Hemos confiado, Señor, en el dinero. Hemos confiado, Señor, muchas veces, siendo que estabas tú, confiamos en personas. Confiamos en nuestra fuerza. Confiamos en lo que podíamos hacer y lograr, pero no te mirábamos. Fue por eso, Señor, que no pudimos salir de los límites. Fue por eso que no podíamos salir de la sequedad. Fue por eso, Señor, que nuestra vida, Señor, ha sido una vida, Señor, en la que